juicio de Dios cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Es increíble este texto que nos habla Pablo y para resaltar algunos términos de este texto, vemos que habla mucho de entregar, obedecer, someterse, ofrecer, ¿cierto? Y también habla de servir, de ser esclavo. Y la idea clave que nos ofrece este texto es que la santidad no es un medio para acercarnos a Dios, sino que es el fin de acercarnos a Dios. No se consigue santidad para poder tener una relación con Dios. Se tiene una relación con Dios y de esa manera caminamos en santidad, se consigue la santidad. Así que propongo que quitemos, o que no que quitemos, que cambiemos la idea de practicar la santidad como un medio para poder llegar a Dios o para alcanzar a Dios, y veamos la santidad como el fin a donde llegamos, producto de la transformación de Dios sobre nosotros, de que por medio de Jesús hemos sido justificados y por ello hemos muerto al pecado, libres de su dominio y somos ahora siervos de Dios. La santidad inicia por rendirme totalmente al Señor y volverme su esclavo. Y puede sonar para muchos de nosotros extraño el término esclavo. Y estuve buscando y hay un autor que escribe en este libro que se lo recomiendo, se llama Rendición, de Nancy Lemos. Y hay una parte que dice, la esclavitud es un concepto que tiene resistencia en Occidente. Apenas podemos asimilar la idea de ser siervos, pero nos asustamos cuando pronunciamos la palabra esclavo. Y así debería ser si nos referimos a una esclavitud coaccionada o involuntaria de una persona poseída por otra contra su voluntad. Es una relación detestable entre dos personas. Ambas son creadas a imagen de Dios, pero es absolutamente apropiado que los seres humanos escojan ser esclavos del Señor Jesús, a quien aman y anhelan servir para toda su vida. Entonces, ahí este término me llamaba mucho la atención porque en griego esclavo es doulos, se pronuncia doulos, y es servir es diáconos, de ahí viene diáconos, significa servir. Pero es interesante que esto es un dato curioso, y es que en la Biblia griega uno nunca diaconea a Dios, tú nunca diaconeas a Dios, uno douleo a Dios. Y esto quiere decir que uno es esclavo de Dios. Y es súper interesante eso que estuve estudiando. Y teniendo en cuenta esta idea principal que el texto nos tiene, en primer lugar quiero invitarlo a que pensemos en esta pregunta: ¿de quién somos esclavos? ¿De quién eres esclavo tú hoy? ¿De quién somos esclavos? El pasaje en Romanos nos ofrece diferentes contrastes sobre a quién le pertenecemos y de quién somos esclavos. En el versículo 16 nos dice, esclavos del pecado o de la obediencia, esclavos del pecado o de la enseñanza, esclavos del pecado o de la justicia, esclavos del pecado o esclavos de Dios.
y nos pone en contraste siempre. Y hay algo, es que todos somos esclavos, y hay una mentira que quizás ronda por el mundo, y es el hecho de que muchas personas son libres porque no se someten a nada o no obedecen al sistema. Sin embargo, ellos son esclavos muchas veces de ellos mismos, de su ego, de sus ideas, de su pecado. Somos esclavos de algo. Puedo ser esclavo hasta de mí mismo. Y esto es algo que Pablo expone en el texto, en el pasaje, y nos pregunta, ¿de quién somos esclavos? ¿De quién estás siendo esclavo tú hoy? Si quieres empezar a practicar la santidad, debes empezar por preguntarte, ¿de quién soy esclavo hoy? ¿De quién eres esclavo? Habiendo respondido esta pregunta, la siguiente pregunta es, ¿esa esclavitud a dónde me conduce? ¿A dónde estoy yendo? ¿Cuál es el fin? Es decir, el hecho de ser esclavo de algo o de alguien va a tener un fin, y este fin, según la palabra del Señor, está en el versículo 16, y quiero que lo volvamos a leer. La última parte dice, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. En otra versión nos dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puedes decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Hacia dónde estoy yendo? Ser esclavo de alguien que no sea Dios es ser esclavo del pecado. Y esta esclavitud terminará, como dice el pasaje, en muerte. Sí, en la muerte eterna. No hay otra opción. Pero aquellos que son esclavos de Dios, su fin es la justicia. Y esto es la justificación que ha sido aplicada a nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que la primera cuestión, y que quiero que se nos quede claro, es ¿de quién somos esclavos? ¿A quién servimos? Y en segundo lugar, ser un esclavo. Según el pasaje de Romanos, ser esclavo es entregarse, como decíamos al principio, algunas palabras que se resaltan en el texto, y es entregarse, ofrecerse, obedecer. Y esto de entregarse es rendir nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestra identidad, todo nuestro ser al servicio, ¿cierto? Es rendirlo al servicio de aquello que es nuestro amor. Entonces están los dos contrastes que hablábamos, soy esclavo del pecado, soy esclavo de Dios. Entonces, ser un esclavo del pecado lo entendemos mejor en el versículo 19, y quiero que lo volvamos a leer. Yo lo tengo aquí en Nueva Traducción Viviente y se lo voy a leer nuevamente. Dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Entonces Pablo aquí habla de la esclavitud para que podamos entender hacia dónde nos lleva, en dónde estamos poniendo nuestra mirada. Y entonces él dice, si tú eres esclavo del pecado aún, si no has rendido tu vida completamente al Señor, eso lo que te va a llevar es a la impureza, al desenfreno, y te vas a hundir más y más. A mí me gustaría mostrarles un video, no sé si me dan la opción de poder compartir. Y es un pequeño segmento de la película El Señor de los Anillos. Yo no sé quiénes han visto aquí esa película alguna vez, eso que lo pasan presentando en televisión. Hay un personaje del Señor de los Anillos que se llama Sméagol. Y Sméagol tiene una transformación a Gollum.
y esto es a causa del anillo. Entonces, vamos a ver este pequeño segmento y ya luego les explico bien qué quiero mostrarles con esto. Entonces, denme un segundito y... me hacen así si escuchan bien, por favor. Why? Because it's my birthday and I want it. Murder called us. They cursed us and drove us away. Hello. 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 And we wept, precious. We wept to be so alone. And we forgot the taste of bread, the sound of trees, the softness of the wind. We even forgot our own name. Y bueno, ustedes se preguntarán, qué fuerte, ¿cierto? Esta escena del Señor de los Anillos. Pero aquí lo interesante era ver cómo él se transformó a causa del deseo por tener el anillo.
Y la representación del anillo es el pecado y cómo el pecado nos destruye. Cómo él comenzó como Sméagol y terminó como Gollum, y cómo lo llevó a matar a uno de sus amigos, a destruir, a perder su identidad. Y vemos cómo él dice, my precious, él dice, mi tesoro. Él colocó su tesoro en el anillo y hacía lo imposible por tener el anillo, y cómo aquello que él amaba y atesoraba, lo destruyó. Y es increíble ver cómo evoluciona este personaje, y más adelante el anillo pasa a manos de otro personaje, de Frodo, y este Gollum empieza a servir a Frodo porque él quería tener de nuevo su tesoro. Entonces vemos cómo el ser esclavo del pecado nos lleva a la muerte, y de una otra manera es lo que quería mostrarle, cómo transformó la vida a Gollum. El pecado nos destruye, y esto es que ser un esclavo, esto es ser un esclavo. ¿A qué estoy rindiendo mi voluntad? ¿A qué estoy rindiendo mis deseos? ¿Qué es lo que quiero a diario? Entonces, por este lado, ser esclavos del pecado, y ahora esclavos de Dios. ¿Y qué es ser un esclavo de Dios? Es rendir también mi voluntad a Él, entregarle mi vida, mis planes y todo mi ser. Y así que, ¿cómo somos esclavos de Dios? Y es para que obedezcamos. Así que somos esclavos para que obedezcamos su palabra. ¿Qué nos dice su palabra? Amar al Señor sobre todo, ¿cierto? Amar a nuestro prójimo, perdonar a nuestro prójimo. Y que también someternos al Señor, someternos a su voluntad, ofrecer nuestro cuerpo para el servicio a Dios, ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio santo delante de Él. Eso implica, ¿cierto?, muchas cosas, pureza. Así que la esclavitud la debemos empezar a entender a partir de mi obediencia a Dios, de someterme a su voluntad y de ofrecer cada día, y esto es súper importante, chicos, ofrecer cada día mi cuerpo y mi vida a su servicio. Y esa es la esclavitud en Dios, la esclavitud de ser esclavos de Dios nos lleva a la santidad. Y es lo que quiero hablar con ustedes en tercer lugar, y es que la esclavitud que lleva a la santidad. En el versículo 22 está la clave, y quiero leérselos nuevamente, y dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad, que dan como resultado la vida eterna. Y esa es la clave para entender lo que sabemos acerca de la santidad. Y es que la santidad no es el medio para llegar a Dios, sino el fin, de que cuando hemos llegado a Dios, el Señor nos ama, nos hace sus hijos y nos transforma para ser santos, no al revés. Y esto choca muchas veces con nuestra mente, porque creemos que para acercarnos a Dios necesitamos ser santos y tener una vida intachable para que Él pueda escuchar nuestras oraciones. Y no es así. Jesús, cuando vino a esta tierra, Él se acercaba a los pecadores en medio de sus pecados, se acercaba a los quebrantados, a los solitarios, a los humillados, a los excluidos, se acercaba a aquellos que no tenían méritos delante de Dios. A ellos iba a mostrarles su amor y su gracia. Así que quiero que sepamos que nuestra vida de esclavitud a Dios, de reconocer su amor, que Él es nuestro amo, es lo que nos conduce a la santidad, no al revés. No somos santos para ser esclavos, somos esclavos y después santos.
Y ojo con esto no es un mensaje como la licencia para pecar y haz lo que quieras porque al final Dios te va a aceptar tal y como eres. No. Recuerda lo que hablamos en el primer punto y es de quién eres esclavo. Pero cuando reconoces que eres esclavo de aquel que dio su vida por ti, entonces ahí entenderás y llegarás a caminar en santidad. Cada día ir delante de nuestro Señor y caminar en santidad. Y ya para culminar, para ir cerrando, quiero que pensemos en unas implicaciones y que reflexionemos frente a esto. Y nuevamente nos preguntemos, ¿a quién sirves? ¿De quién eres esclavo hoy? Y que cada uno conscientemente reflexione de quién estamos siendo esclavos. Del pecado, del ego, de mí mismo, de mis relaciones personales. ¿Eres consciente de a dónde nos conduce el pecado? ¿Eres consciente, como les mostraba en el video, qué puede llevar eso a una muerte espiritual, a una vida sin vida eterna? ¿Eres consciente hacia dónde nos conduce eso? ¿Sabes que eres esclavo de Dios y esta esclavitud quitó el poder del pecado sobre ti? ¿Eres consciente de que cuando eres esclavo de Dios, el Señor te liberó ya del pecado a través de ese sacrificio tan hermoso de Jesús en la cruz? ¿Somos conscientes de la magnitud de esto? Y para finalizar, hay algo como que siempre hemos pensado y es el hacer versus el no hacer. Pensamos que la santidad muchas veces la definimos como una lista de hacer cosas o no hacer cosas. Ponemos, no, tengo que ser así, tengo que hacer esto, no puedo hacer esto, y nos creamos una lista súper larga de cosas y no se trata de eso. Pablo define la santidad como producto o consecuencia de ser esclavo de Dios. Cuando tú eres esclavo del Señor, cuando tú tienes intimidad profunda con el Señor, brota de ti. Y es un fin, no es el medio. Entonces deberíamos dejar de ver la santidad como una lista de cosas por cumplir o de hacer, voy a hacer esto, no puedo hacer esto, lo otro, y veámoslo como un resultado de ser esclavos de Dios. Eso va a brotar de ti cuando tú decidas rendir completamente tu vida al Señor. Entonces, hermanos, pedirle al Señor y que podamos reflexionar hoy de qué estamos siendo esclavos. ¿Estoy rindiendo mi vida al Señor cada día? ¿Estoy caminando y entendiendo a qué debo hacer, a quién debo servir, cómo debo caminar? Y ojalá reflexionemos esto y cada día recordemos hacia dónde estoy caminando. Es una cuestión de cada día, de cada día. Estoy siendo siervo del Señor, estoy siendo esclavo del Señor, o estoy siendo esclavo del pecado, de mis deseos. Entonces, reflexionemos en esto y pidámosle al Señor que nos ayude a entender, a caminar en santidad, a cada día poder entender hacia dónde Dios quiere que caminemos. Entonces, me gustaría orar para terminar, pedirle al Señor que nos ayude cada día, de que podamos cada día rendir nuestra vida a Él, podamos caminar en santidad
y que podamos entender que no es, la santidad no es un medio para acercarnos a Él, sino es producto de una relación íntima con Él. Entonces los invito a que por un momento, ahí donde estén, cierren sus ojos y oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has hablado a nosotros. Gracias porque tú inicialmente me hablaste a mí, Señor, inquietaste mi corazón para venir y hablar este tema con mis hermanos. Gracias por cada persona, cada chica, cada chico, cada joven, cada persona que está aquí, Señor, conectada, que tú has hablado a sus corazones, Señor. Inquiétanos, Señor. Haznos pensar de quién estamos siendo esclavos, en quién estamos poniendo nuestro tesoro, quién está haciendo nuestro tesoro hoy, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Yo sé que tú anhelas que todos caminemos en santidad, Señor, y eso lo logramos con una relación, una intimidad diaria contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que muchas veces es difícil, que tenemos miles de distracciones, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes en ti, Señor, a servirte con amor, Señor, a aceptar tu voluntad, Padre, a caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día a agradarte a ti, Padre. Sabemos que este mundo nos pone muchos retos, Padre, pero sabemos que cuando caminamos contigo, tú vas delante y detrás de nosotros, guiándonos y poniendo tu mano de bendición sobre tus hijos, Señor. Gracias una vez más por cada persona que se ha conectado, aún por los que no se pudieron conectar. Señor, te pido que sigas bendiciendo este ministerio juvenil, pregoneros de Cristo, Señor. Sígueles bendiciéndoles, Señor. Sigue tú retando sus corazones, Señor. Gracias por esta noche. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Te alabamos y te glorificamos solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga y les mando un fuerte abrazo a todos. Amén, amén. Muchas gracias, Giselle. Damos gracias al Señor una vez más por permitirnos escuchar de su palabra. Y bueno, gracias a Giselle por compartirnos de ella, gracias por acompañarnos. Bueno, y gracias también a cada uno de los que nos acompañaron hasta el final de la enseñanza. Bueno, recordándoles los cultos de la semana. Recuerden que son cultos virtuales. Lo estamos transmitiendo por Facebook y también por YouTube. Mañana, nuestra escuela dominical a las 8 de la mañana. Entonces están todos cordialmente invitados. Y no sé si alguien más quiere decir algo. Si no, oramos para quedar despedidos. Bueno, si no siendo más, vamos a orar al Señor para quedar despedidos. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos una vez más gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos permites una vez más compartir con nuestros hermanos y compartir de tu palabra. Gracias por la vida de Giselle, Señor. Guarda su vida, protege su vida, Señor, su vida laboral, su vida familiar, su vida espiritual, Señor, que seas tú guiándola, Padre, llenándola de tu gracia siempre, Dios. A cada uno de nuestros hermanos que nos acompañó hoy y los que hicieron falta, Señor, tú sabes por qué no asistieron, Padre. Solo tú conoces las razones, oh Dios. Pero pedimos por cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Llévanos a nuestros hogares, Padre. Guárdanos, protégenos de todo peligro, de todo mal. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, no siendo más, estamos despedidos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bye, Amén. bye. Bendiciones.
Bendiciones. Gracias, Chile.